Hola a todos, vamos a mostrar en este video el procedimiento general y conceptos básicos sobre el ensayo de corte directo. Este ensayo está definido en la norma ASTM 3080. Si quisiéramos hacer una clasificación general, podríamos mencionar que este ensayo se divide en un ensayo estándar. Se le denomina así porque es el más utilizado y el de mayor difusión en nuestro país, y un ensayo a gran escala que se ejecuta principalmente en proyectos de gran envergadura y donde el tipo de suelo a utilizar es de grandes dimensiones. Ya vamos a mencionar un poco sobre este ensayo en la parte final. El ensayo estándar se ejecuta principalmente en laboratorio. El ensayo a gran escala es posible ejecutarlo en campo, en condiciones aparentemente naturales, pero vamos a ver que hay ciertos cambios que realizar, y también en laboratorio. Vamos a ver de manera básica y general el ensayo de corte directo estándar. Veamos que la muestra que se obtiene de campo la llevamos al laboratorio, y a partir de esta muestra debemos obtener 3 especímenes a los cuales vamos a someter al ensayo de corte directo, es decir, vamos a ejecutar 3 procedimientos. El espécimen, cada uno de estos especímenes están constituidos por 3 cilindros. Actualmente es posible también ejecutarlos ya no con una forma circular, sino con una forma cuadrada. Las dimensiones básicas son que el diámetro de este cilindro debe ser por lo menos de 10 veces el tamaño máximo de la partícula que conforma el suelo con el que voy a trabajar. Y en la altura debemos tener una altura que sea 6 veces como mínimo del tamaño máximo de las partículas con las que voy a trabajar en mi muestra del suelo. Usualmente trabajamos en laboratorio con alturas que van entre 2.5 y 3 centímetros y con áreas que tienen o oscilan alrededor de los 25 centímetros cuadrados. Por otro lado, este es un esquema general del equipo de corte directo. Tenemos una fijación aquí, luego tenemos un anillo metálico que está subdividido en 2 mitades por esta línea de color verde horizontal. Además, en la parte superior y en la parte inferior tenemos piedras porosas con la finalidad de poder drenar el agua que existiera en la muestra en el caso la muestra se encuentre saturada y sean las condiciones que queremos reproducir. Veamos un poco más sobre los tipos de suelo que podríamos emplear en este tipo de muestras. Observe. Básicamente los tipos de suelo que podríamos emplear están circunscritos a que cumplan el tema de las dimensiones máximas respecto al diámetro y respecto a la altura del cilindro que forma cada uno de los 3 especímenes. Dentro de estas dimensiones que acabamos de mencionar, las dimensiones típicas, las de color verde, veremos que encajan perfectamente los limos, las arenas y las arcillas. En el caso de las gravas podríamos tener ciertos inconvenientes, tal vez gravas finas, pero partículas más grandes ya no estarían dentro de estas dimensiones. Necesitaríamos ampliar el tamaño de la muestra, ampliar el tamaño del equipo, y vamos a ver que esa no es una limitante tanto en la obtención de la muestra, sino en la configuración del equipo que yo voy a necesitar para llevar a cabo este ensayo. Los tipos de muestra con los que se suelen trabajar son preferiblemente muestras inalteradas. A partir de la muestra inalterada, mediante tallado, puedo obtener el cilindro que yo necesito. Sin embargo, en su defecto se podría trabajar con muestras remoldeadas, lo cual no es del todo recomendable porque una muestra remoldeada es una muestra que llega al laboratorio disturbada, no es una muestra que mantiene las condiciones inalteradas de campo. Entonces, esta muestra remoldeada, ¿en qué consiste? Esta muestra que está en la bolsa disturbada, este bloque que se ha partido, digamos, este bloque de suelo que se ha partido, nosotros vamos a compactarlo dentro de un molde metálico
de tal manera de constituir nuevamente este cilindro. ¿Y cuál es el criterio para que yo diga que mi muestra es válida o no? Al menos el criterio que se suele utilizar es el de compactar el suelo de tal manera de obtener la misma densidad que tenía ese suelo en campo. Entonces, de esa manera se intenta reflejar en cierta medida las condiciones que tuvo ese suelo en campo. Pero lo que no se toma en cuenta es que la configuración de los granos de suelo en campo era una y será otra cuando yo reconstituya este cilindro para formar esta muestra remoldeada. Por lo tanto, esta muestra remoldeada no me da la garantía suficiente de que pueda reflejar las condiciones de campo. Debemos tener mucho cuidado y es muy preferible trabajar con muestras inalteradas. Algunas limitaciones que nos trae este ensayo. Observemos aquí, el área de la muestra cambia a medida que el ensayo progresa, sin que esto sea demasiado significativo, ya que la mayoría de las muestras fallan a deformaciones bajas. Ya veremos en unos gráficos más adelante cuáles son esas tasas de deformación. Es poco usual hacer una corrección por el cambio del área, se considera una distribución uniforme. Otra limitación, observen la segunda limitación, la que tenemos aquí, es que la superficie real de la falla no es un plano horizontal necesariamente, ni se tiene una distribución uniforme de esfuerzo cortante. Esto es la principal limitación de este ensayo. Como ustedes saben, en la figura anterior nosotros definimos que el dispositivo del ensayo estaba mostrado por una configuración, un esquema de una división de la caja metálica a partir de una línea horizontal, es decir, tenemos un anillo superior y un anillo inferior y ambos rodean a nuestra muestra cilíndrica que está insertada aquí. Entonces vamos a forzar a que esta muestra cilíndrica sea partida en una mitad a partir de esta línea horizontal. Es decir, el plano de falla que vamos a obtener va a estar inducido por esa línea horizontal. Y esa línea horizontal que me conlleva a un plano de falla horizontal no necesariamente es el plano más débil. Entonces esa es una gran deficiencia de este ensayo. El ensayo estándar, como vemos aquí, usa una muestra muy pequeña con el consiguiente resultado de que los errores de preparación sean relativamente importantes. ¿A qué nos referimos? Si yo tengo errores de preparación en la muestra, por ejemplo en el remoldeo tengo más densificación justo a la mitad del cilindro, entonces voy a tener aparentemente una mayor resistencia al corte y resultados erróneos. El tamaño de la muestra excluye la posibilidad de hacer hacer mucha investigación de las condiciones de presión de poros durante el ensayo. Esto es muy cierto porque, como ustedes saben, las dimensiones son tan pequeñas que no podemos controlar la presión de poros como si lo haríamos en un ensayo de compresión triaxial, que veremos más adelante. Las ventajas: el tamaño de las muestras origina que la ejecución de los ensayos no requiera demasiado tiempo. Esto se debe a que si yo aplico una presión con el objetivo de consolidar la muestra, esta consolidación se producirá en tiempos pequeños porque la altura de la muestra es pequeña y la altura de drenaje, por tanto, también será pequeña y no tomará mucho tiempo. Además de ser un ensayo bastante difundido en todo el país, en todo nuestro medio, prácticamente todos los laboratorios de mecánica de suelos cuentan con este ensayo. Veamos ahora de manera general los tipos de ensayo que podemos tener. Esto es muy parecido al ensayo de compresión triaxial, sin embargo veremos al final de esta parte que hay una cierta consideración que deberíamos tomar en cuenta. El ensayo no consolidado, no drenado. ¿En qué consiste? Este ensayo de corte directo tiene dos etapas. Una primera etapa donde aplicamos una fuerza de compresión intentando que la muestra se consolide y habrá una deformación vertical. Luego una segunda etapa donde se mantienen las condiciones de la primera y aplicamos una fuerza horizontal. Entonces, ¿qué nos dice este tipo de ensayo? El corte se inicia, es decir, el corte de la segunda etapa se inicia antes de consolidar la muestra bajo la carga normal vertical P sub V.
Si el suelo es cohesivo y saturado, se desarrollará exceso de presión de poros, que lastimosamente no podemos medirlo por la naturaleza de este ensayo. Luego tenemos un ensayo CU, consolidado no drenado. Se aplica la fuerza normal y se observa el movimiento vertical del deformímetro hasta que se detenga y se estabilice el asentamiento, antes de aplicar la fuerza cortante. Muy bien. Y luego tendríamos el ensayo CD, que es consolidado drenado, que sería el más utilizado en realidad dadas las condiciones de este equipo. La fuerza normal vertical P sub V se aplica y se demora la aplicación del corte hasta que, debido a la aplicación de esta fuerza vertical, se haya desarrollado todo el asentamiento. Después de esto se aplica la fuerza cortante muy lentamente, de modo que se evite el desarrollo de exceso de presión de poros en la muestra. ¿Por qué les comenté que este sería el ensayo más utilizado? Dado que la muestra no tiene un sello que me permita anular la posibilidad de salida de agua entre la segunda etapa y la primera etapa y la posibilidad de drenaje. Y en el desarrollo de la segunda etapa tengo una parte expuesta de la muestra por donde el agua también puede salir, configurando un ensayo prácticamente drenado. Muy bien, ahora vamos a estudiar las dos etapas de este ensayo. En esta primera etapa, observen, tengo aquí el anillo metálico, al interior está la muestra y este anillo ya está dividido en dos partes. Observen esta parte superior y esta parte inferior, y esta línea negra es la que me divide estos dos anillos metálicos. De color rojo tengo las piedras porosas. En esta primera etapa voy a aplicar esta fuerza vertical que divide entre el área de la muestra, me va a dar una presión normal, tal como vemos por aquí. ¿Sí? Esta presión normal. ¿Cuál es el objetivo de brindar esta presión normal en la primera etapa del ensayo? Tiene como objetivo que la muestra esté sometida a una presión similar a la que tuvo en campo antes de que yo extraiga la muestra, porque ustedes saben que en campo esta porción de suelo estaba sometida a una cierta presión, y cuando yo extraigo la muestra de campo, esta muestra ya no está sometida a esta presión y por lo tanto incrementa su volumen, se expande, se hincha, se esponja. Entonces, antes de que yo realice la prueba de corte como tal, que viene a ser la segunda etapa, en una primera etapa lo que busco es intentar llevarla a las condiciones de campo, reproducir lo más posible estas condiciones de campo. Durante esta aplicación de esta fuerza vertical tengo que hacer un control de la lectura de la fuerza vertical y aplicarla lentamente de manera que sea una aplicación entre comillas estática. Luego también tomar la lectura del deformímetro. Una vez que yo alcanzo el valor de la carga que yo he decidido para esta primera etapa, debo tomar lectura del deformímetro y esperar a que esta parte, a esta altura de la muestra, detenga el asentamiento debido a esta carga. Si tenemos una muestra saturada en un suelo fino, este asentamiento tomará cierto tiempo. Si es una muestra granular, pues será instantáneo prácticamente y no habrá mayor tiempo en esta parte. Luego la segunda etapa. Miren, la segunda etapa consiste en que, manteniendo la primera carga vertical aplicada, ahora vamos a aplicar una fuerza horizontal solamente a la parte superior de la caja metálica, es decir, al anillo superior. Este anillo inferior queda fijado aquí en la mesa. Por lo tanto, este anillo superior va a intentar deslizarse de derecha a izquierda respecto a este anillo inferior, partiendo a la muestra de suelo, que es el cilindro que se encuentra en el interior. Por lo tanto, esta fuerza dividida entre el área nos da este esfuerzo cortante, que es el que finalmente se aplica al suelo a través de esta superficie, este plano de falla horizontal inducido. Asumimos que este esfuerzo cortante tiene una distribución continua y constante en toda esta área, lo cual no termina de ser tan cierto, pero es una premisa que aceptamos para simplicidad del ensayo. Y aquí encontraremos la configuración deformada. Observen, la caja metálica superior se ha deslizado de derecha a izquierda respecto al anillo metálico inferior. ¿Sí? Entonces, es posible
registrar durante la aplicación de esta fuerza horizontal, registrar las deformaciones que se obtienen y dividirlas entre el diámetro, y por lo tanto tendré las deformaciones cortantes expresadas en porcentaje. Y dependiendo de la naturaleza del suelo, si el suelo estaba en condición densa, obtendré esta curva, como ustedes ven aquí, la curva de color azul. Si el suelo se encontraba en condición suelta, obtendré la curva de color rojo. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos obtener y que ya hemos revisado en videos anteriores y también en las sesiones de clase, ya las hemos visto. Por lo tanto, en la curva de color azul tendremos dos puntos representativos, la resistencia máxima, que también es conocida como resistencia pico, y la resistencia residual, que es el valor en el cual esta curva termina siendo constante. Y esta curva de color rojo solamente tendría un valor máximo, que tendría que ser la resistencia máxima, conocido como resistencia máxima. El ensayo se suele detener según las recomendaciones de la norma STM 3080 cuando yo alcanzo en este eje horizontal deformaciones en el orden de 10 a 20% de este diámetro. Es práctica común de tener en nuestro medio, en el Perú, este ensayo en todos los laboratorios en el orden del 10%, salvo temas de investigación donde intentaría buscar cuál es el comportamiento de esta curva para mayores deformaciones. Estas fallas, estos picos que estamos observando, es usual que se presenten para deformaciones menores al 10%. Estamos hablando del 2%, 3, 4, 5, 6%. Es poco habitual que yo no haya desarrollado este valor de resistencia máxima cuando ya llegue al 10%, ¿no? Entonces no habría mayores preocupaciones respecto a ese tema. Muy bien, continuemos. Algunas consideraciones sobre el ensayo. Debemos recordar que se efectúa un ensayo por cada uno de los 3 especímenes obtenidos a partir de la muestra que hemos recabado del campo. No olvidar que en cada uno de estos 3 especímenes vamos a aplicar una presión normal. La elección de los valores de P sub V para cada espécimen deben ser coherentes con las condiciones de campo. Este valor de P sub V que vemos por aquí, ya saben ustedes que dividido entre el área de la muestra me da la presión normal a la cual voy a someter a cada espécimen en la primera etapa. Antes de continuar con un ejemplo de cómo realizar esa elección de presiones, vamos a recordar este concepto importantísimo de la teoría del corte que ya hemos revisado en las sesiones de clase. Recuerden ustedes que la envolvente de falla está constituida por esta curva de color rojo, como ustedes ven aquí. Aquí hay un error, ¿no? Me equivoqué. Aquí debería representar en el eje horizontal la presión normal y en el eje vertical sí está bien el esfuerzo cortante. Lo mismo en esta gráfica. En el eje horizontal la presión normal y en el eje vertical sí está bien el esfuerzo cortante, y lo mismo para la tercera gráfica. La idea que queremos recalcar en esta parte es lo siguiente. La envolvente de falla representa la unión de todos los puntos que constituyen combinaciones de esfuerzo normal y esfuerzo cortante que llevan al suelo a la falla, ¿no? Ustedes ya saben, yo tendré por aquí, por ejemplo, un esfuerzo normal, subo a la curva y a la izquierda tendré el esfuerzo cortante que combinado con ese esfuerzo normal que yo elegí, llevan al suelo a la falla. Bien. Pero por simplificación ustedes saben que trabajamos con el criterio de falla de Moore-Coulomb, que es esta recta azul. Sin embargo, una recta no podría representar en toda su extensión de manera fidedigna a esta curva. Lo que solemos hacer es trabajar por tramos. Si a mí me interesa, dadas las condiciones de mi proyecto, conocer la resistencia al corte del suelo en este rango de presiones normales, en este rango entonces yo trazaré mi recta por aquí, como ustedes ven, y en esta zona trataré de que esta recta represente lo más posible a la curva, y eso será un resultado satisfactorio. No me interesa para este caso en particular qué sucede con el tramo adicional de la curva. ¿Está bien? Ahora, si mi rango de presiones normales ya no es tan pequeño, sino es un poco más grande, entonces me interesa trabajar por aquí, yo voy a buscar una recta como esta azul que sea representativa de la curva, pero en este tramo central, ya no tanto en el tramo inicial, y tampoco me interesará qué sucede después. De manera complementaria, observen qué sucede. Ahora, si a mí me interesa conocer el
comportamiento, la resistencia al corte, perdón, de ese suelo en un rango de presiones normales mayores, más alto, entonces tengo que buscar una recta que represente a la curva para ese tramo, en ese tramo. Observen la diferencia que tenemos en las rectas. En la tercera recta tendríamos valores de cohesión más altos, ángulos de fricción más pequeños. En la primera recta tendría valores de cohesión más pequeños y ángulos de fricción mayores. Entonces, todo depende de cuál es el rango de presiones normales que a mí me interesa. Aquí seguramente estaremos hablando de muestras de suelo que se han obtenido a pequeñas profundidades. Aquí muestras de suelo que se han obtenido a profundidades medias y aquí a profundidades mayores. ¿Y de qué depende la profundidad a la cual yo voy a extraer mi muestra de suelo? Depende de la profundidad que a mí me interesa analizar en función a la profundidad donde se va a apoyar mi estructura de cimentación. Tengamos muy en cuenta eso. Ahora, en función a lo que acabamos de hablar, vamos a mencionar un breve ejemplo sobre la ejecución de estas presiones. Miren, por ejemplo, se va a extraer una muestra a la profundidad de 9 metros para un suelo con peso específico de 2 gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí está el punto A. Ya saben, cuando nos referimos al punto A nos estamos refiriendo a un volumen de suelo. No estamos hablando de una partícula en particular, en específico. Entonces aquí tenemos 9 metros. Esta es la profundidad a la cual voy a extraer mi muestra. He realizado mi excavación de mi calicata y aquí está el volumen que me voy a llevar al laboratorio. Por lo tanto, esa muestra está sometida a una presión que la podemos calcular rápidamente como el producto del peso específico por la profundidad. Tenemos 2 gramos por centímetro cúbico por 9 metros, lo que me da 1.8 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, yo debo buscar elegir 3 valores de presiones normales que voy a utilizar para mis 3 especímenes en laboratorio, de tal manera que estos valores cubran a este valor real de K. Y vamos a ver eso. Aquí tengo, por ejemplo, 3 juegos de valores. Miren, el primer juego está constituido por 0.5, 0.5, 1, 1.5 kilos por centímetro cuadrado como presión normal que utilizaría para mi espécimen 1, mi espécimen 2 y mi espécimen 3 respectivamente. Entonces, esta primera columna constituye un primer juego de valores. Esta segunda, otro juego de valores y esta otra. La presión que yo busco incluir en mis juegos de valores es de 1.8, ya hemos visto, por mis condiciones de campo. Entonces, esta primera columna que ustedes ven aquí oscila entre 0.5 y 1.5. Mi valor de interés, que es 1.8, queda fuera de este rango. Está por encima del valor máximo aquí, que es 1.5. Entonces, descarto esta columna. La tercera columna, observen, tengo el primer valor de 2, luego 4 y 6. Mi valor de interés, que es 1.8, queda fuera de este rango. Este rango va de 2 a 6. Mi valor de interés está por debajo del valor mínimo de este rango. Entonces descarto esta columna. Mi segunda opción fue el valor de 1, de 2 y de 3. Entonces, miren, mi valor de interés, mi presión de interés, que es 1.8, está justo al intermedio de este rango, entre 1 y 3. Entonces, consideramos que este rango de valores de 1, 2 y 3 es válido. Para que recordemos un poco, 1, 2 y 3, ¿qué representaría? En el gráfico anterior, 1, 2 y 3 me representaría, por ejemplo, aquí podría estar 1, por aquí estaría 2 y 3, entonces me interesa hallar esta recta. No me interesa esta, ni me interesa esta de aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces prosigamos. Aquí está, miren, elegimos el segundo juego de presiones normales, que es la segunda columna, ya hemos explicado por qué, y obtendríamos más o menos estos resultados. Ya saben que el ensayo de corte directo tiene 2 etapas, una primera etapa donde yo aplico una presión normal, una segunda etapa donde aplicamos, además de esta presión normal, una fuerza cortante al anillo metálico superior para que ocurra el deslizamiento. Durante la aplicación de esta fuerza cortante se desarrolla un esfuerzo cortante sobre la muestra y se desarrolla también esta curva. Entonces, si estamos eligiendo 3 presiones normales para la primera etapa, que se van a aplicar en la primera etapa, entonces deberíamos tener también 3 curvas, porque son 3 especímenes. Entonces, cuando yo aplico 1 kilo por centímetro cuadrado en la primera etapa, luego, durante la aplicación del esfuerzo cortante, voy a desarrollar esta gráfica. Aquí tienen la deformación cortante y el esfuerzo cortante. Listo, puedo identificar
un esfuerzo cortante pico, un esfuerzo cortante residual, que los llamaremos tau pico 1, tau residual 1. Ahora, cuando en la primera etapa yo aplico 2 kilos por centímetro cuadrado, observen que para la segunda etapa se forma esta nueva curva de formación cortante en el eje horizontal, esfuerzo cortante en el eje vertical. E identifico el esfuerzo cortante pico 2, el esfuerzo cortante residual 2. Noten la diferencia que hay entre el pico y el residual en el primer caso y el pico y el residual en el segundo caso. Es notoria que la diferencia, ¿no? Aquí tienen mayor diferencia entre el pico y el residual que en el primer caso. ¿A qué se debe? A que en este segundo caso tengo más confinamiento, el suelo está más comprimido, más confinado que en este caso. Entonces hay más diferencia. Ese efecto es importante que lo noten. Cuanto más confinado esté el suelo podrá desarrollar mayor resistencia a pico. Veamos qué sucede en el siguiente gráfico entonces. El siguiente gráfico sería el que corresponde al tercer espécimen. Cuando en la primera etapa yo apliqué 3 kilos por centímetro cuadrado, yo tengo que en la segunda etapa se desarrolla este esfuerzo cortante. Aquí está el esfuerzo cortante pico 3, el esfuerzo residual 3. Pueden notar que la diferencia entre pico y residual es aún más acentuada que en los dos casos anteriores. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué podemos construir a partir de que yo tengo 3 valores de esfuerzo cortante pico y 3 valores de esfuerzo cortante residual. Muy bien, observen. Empleando estos 3 valores de esfuerzo cortante pico, vamos a graficar en el eje horizontal la presión normal en kilos por centímetro cuadrado, en el eje vertical el esfuerzo cortante en kilos por centímetro cuadrado también. Y miren, como ya he aplicado 3 presiones normales para mis 3 especímenes en las primeras etapas de cada ensayo, lo que tenemos es, miren, aquí tengo la primera presión normal 1, 2 y 3 kilos por centímetro cuadrado. Para 1, ustedes saben que hemos identificado un esfuerzo cortante pico 1, y eso está aquí. Miren, este sería mi punto. Para 2 kilos por centímetro cuadrado hemos identificado el esfuerzo cortante pico 2. Para 3 kilos por centímetro cuadrado en mi gráfica, y es esta gráfica que ustedes ven aquí, sería el esfuerzo cortante pico 3. Eso es lo que hemos identificado. Y listo, entonces ya tengo mis 3 puntos. Observen, este punto y este otro punto. Los 3 puntos yo los puedo llevar a una hoja de cálculo y hacer mi recta de regresión que sea la más ajustada posible a estos 3 puntos. Ya saben ustedes que sería difícil que esta recta, o casi imposible que esta recta pase exactamente por los 3 puntos. ¿Por qué? Porque estos 3 puntos obedecen a la envolvente de falla real, que es una curva, ya saben ustedes eso. Y además que, tal como hemos explicado, a mí no me interesa que la recta represente a toda la curva porque sería imposible, no tendría buena representatividad. Más bien estamos en este segundo caso donde la recta intenta representar una porción de la curva. Tengamos muy en cuenta eso. Muy bien, entonces luego de realizar esta regresión lineal, obtener mi recta, veo que el intercepto con el eje vertical configuraría lo que es la cohesión y además le llamaremos cohesión pico. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los valores pico nada más. Y el ángulo de fricción sería el ángulo de fricción pico también. Muy bien. Del mismo modo vamos a trabajar como hicimos en el caso anterior, pero ahora con los 3 esfuerzos cortantes residuales. Observen, en el eje horizontal tengo la presión normal en kilos por centímetro cuadrado, en el eje vertical la presión cortante en kilos por centímetro cuadrado. Aquí están las presiones normales que he utilizado para la primera etapa de cada uno de los ensayos en los 3 especímenes, y aquí están los esfuerzos correspondientes residuales. Aquí tengo los 3 puntos, observen. Nuevamente hago mi regresión y aquí tengo mi ángulo de fricción que llamaré ángulo de fricción residual. Y tengo la cohesión, llamaré a esta cohesión cohesión residual. Y es notoria, miren, que aquí tengo una cohesión más pequeña, la recta también está inclinada un poco más hacia el lado de una recta horizontal y tengo un ángulo de fricción más pequeño que el caso anterior. Y se debe cumplir esto, que la cohesión pico es mayor que la cohesión residual, que el ángulo de fricción pico es mayor que el ángulo de fricción residual.
Ahora vamos a comentar unos gráficos típicos que podríamos obtener para ciertos materiales conocidos. Si yo voy a realizar mi ensayo de corte directo en arenas, lo que esperaría es una cohesión igual a cero, es decir, mi recta parte del origen y tengo un cierto ángulo de fricción. En el caso de las arenas, es usual considerar ángulos de fricción cuando la arena está suelta entre 27 y 28 grados como mínimo, y cuando la arena está densa podemos encontrar ángulos de fricción entre 33 y 35 grados. Ahora, para arcillas, muy atentos, a veces pensamos que arcillas es sinónimo de cohesión y siempre debe tener cohesión y no es tanto así. Si yo tengo una arcilla normalmente consolidada, el gráfico es como este, muy parecido al anterior. Tendremos cohesión igual a cero. Y los valores de ángulo de fricción obviamente serán un poco más bajos, ¿no? Que oscilarán entre 18 y 28 grados seguramente. Son valores típicos. No olviden que no son límites que son fijos, ¿no? Es decir, nadie me podría decir tampoco, y si tengo 17 grados, 16 es posible, pero los rangos típicos, como les digo, oscilan entre 18 y 28 grados. También podemos encontrar ahora sí arcillas preconsolidadas. En el caso de arcillas preconsolidadas tendremos un valor de cohesión mayor, llame cero, y el ángulo de fricción sí que será un poco más pequeño, ¿no? Seguramente 16, 15 grados. Cuanto más preconsolidada esté la arcilla, la cohesión será mayor y el ángulo de fricción más pequeño. Es como si esta recta estaría girando en sentido horario respecto a lo que sucedía en el caso de arcillas normalmente consolidadas. Cuando veamos el caso del ensayo de compresión simple o llamado también ensayo de compresión no confinada, veremos que las arcillas tienen una curva, una recta que es horizontal. Y veremos también las implicancias de eso. Por ahora no hemos considerado en este acápite esa gráfica porque estamos hablando netamente de ensayos de corte directo. Pero quería que sepan que hay esa posibilidad para las arcillas, una recta horizontal también. En el caso de gravas podríamos tener estas dos curvas tranquilamente. Primero vayamos a la curva de color azul. Es muy usual que muchos piensen que es un suelo granular, solo debe tener ángulo de fricción, entonces aquí tenemos el ángulo de fricción y la cohesión es cero. Es posible tener esa gráfica, pero también es posible tener esta otra gráfica donde tengo un ángulo de fricción y también tengo cohesión. No pensemos que la cohesión no se va a dar en suelos gravosos. Lo que sucede es que aquí la cohesión ya no va a estar ligada con el término de atracción eléctrica entre los granos de suelo fino, la interacción iónica y todo esto que hablamos de los suelos finos ya no va a ser de ese tipo. Este valor de cohesión va a estar relacionada con el atrapamiento que existe en los granos de suelo, en las gravas. Un ejemplo claro con el que podemos explicar esto es, por ejemplo, ustedes tienen el río Rímac, ¿sí? En las inmediaciones de justamente el distrito de Rímac, a finales de la avenida Alfonso Ugarte, por ejemplo, tenemos, si damos un vistazo al río Rímac, tenemos unos taludes casi verticales, muy inclinados, y el río Rímac está al fondo. Y si ustedes ven la configuración de ese suelo en cada uno de los lados de estos taludes casi verticales, vemos que estos están conformados principalmente por grava, con algo de arena y eventualmente algo de limo. Y para que esos taludes estén estables no basta solo con ángulos de fricción, tienen cohesiones importantes. Y efectivamente se han realizado muchos ensayos de corte directo a gran escala con esos materiales y se han obtenido valores de cohesión también importantes. Tal vez un nombre más adecuado en esos casos sería el de intercepto cohesivo. ¿Por qué? Porque la cohesión, como les dije, ya no sería solo sinónimo de la atracción eléctrica de los iones de los suelos finos, porque aquí principalmente tenemos suelo granular grueso, entonces sería un nombre tal vez más adecuado llamarlo intercepto cohesivo. Pero bueno, esta también sería una gráfica válida en ciertos casos para las gravas. Muy bien, hasta ahí hemos explicado en esencia lo que constituye de forma básica también, porque hay muchas cosas, muchos detalles que no hemos mencionado, solamente lo necesario para que ustedes puedan tener una idea clara y básica del ensayo de corte directo y seguir la secuencia del curso que estamos desarrollando a nivel de pregrado.
Ahora, en la parte inicial mencionamos que este ensayo puede darse de forma estándar, que es lo que hemos revisado en laboratorio, o en un ensayo de corte directo a gran escala. Este ensayo de corte directo a gran escala lo vamos a ver ahora en algunas imágenes para que ustedes tengan un ejemplo. Este es el dispositivo que nosotros podríamos encontrar para un ensayo de corte directo a gran escala en laboratorio. Ojo, en laboratorio. Es importante, miren, tener una buena losa de concreto, como ustedes ven aquí. Luego tener este pórtico de reacción, unas columnas que principalmente están conformadas por perfiles metálicos aquí en la vía de reacción. Observen aquí en la parte inferior tenemos una caja metálica, aquí en la parte inferior también, y aquí tenemos unas gafas que nos permiten sujetar esta caja metálica a esta pared, que también estará conformada por concreto y la base también. Dentro de esta caja metálica vamos a introducir nuestra muestra de suelo. Como los suelos que utilizamos aquí son principalmente granulares por los tamaños, recuerden que el tamaño de la caja está en función del tamaño máximo que yo puedo utilizar. Es decir, si yo tengo una caja metálica que va hasta 60 centímetros, podré utilizar una muestra de suelo que tenga como tamaño máximo la sexta parte, es decir, una partícula de 10 centímetros de tamaño máximo. Entonces traigo esa muestra y en el interior tengo que compactarlo en 3 capas y buscando siempre que mantenga la misma densidad que tuvo ese suelo en su condición real de campo, Listo. Esta primera parte, esta primera, digamos, subcaja, si quieren llamarlo de una manera, sería el equivalente del anillo inferior metálico de nuestro ensayo de corte directo estándar. Esto sería el equivalente del anillo superior. Entonces el procedimiento es exactamente igual. Aplico primero una fuerza vertical mediante esta gata. Esta gata va a empujar a las dos direcciones y como arriba tengo esta vía de reacción, esto va a estar fijo y por lo tanto ejerceré una presión normal a la muestra. Esa presión normal, esos juegos de valores de presiones normales que nosotros hemos elegido en nuestro ensayo de corte directo estándar, también los extrapolaremos para este ensayo. Aquí tenemos, observen, unas barras circulares, de tal manera de garantizar que esta presión normal que estoy aplicando no tenga excentricidades. Listo, una vez que se consolida la muestra en una primera etapa, procedemos a aplicar aquí, mediante una celda de carga, el esfuerzo cortante horizontal, de tal manera que exista un deslizamiento y por aquí yo pueda tener un desplazamiento por corte. Y luego, como ustedes ya saben, en esta segunda etapa obtendré una gráfica. Ya hemos visto cómo son esas 3 gráficas y luego cuál es el procedimiento que hay que seguir. Aquí tenemos un esquema más cercano de la disposición que tendríamos de esta caja. Esta parte vendría a ser la mitad inferior, esta de aquí la mitad superior que se desliza de izquierda a derecha, y aquí tenemos unos tornillos de fijación. Aquí tenemos el dial para medir el desplazamiento por corte y con el cual construimos finalmente la gráfica. Porque ustedes saben, mientras yo voy aplicando la fuerza normal, la fuerza cortante creciente, la voy dividiendo entre el área y voy teniendo los esfuerzos. Y también voy leyendo los desplazamientos por corte. Muy bien. Aquí tenemos el esquema real, por ejemplo, de este equipo. Este equipo que ustedes están viendo está en el laboratorio del SISMIT. El SISMIT es una institución de investigación, de cooperación entre una universidad peruana, la UNI, y el gobierno de Japón. Aquí tenemos el mismo dispositivo que ustedes acaban de visualizar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede hacer en campo. Aquí estamos a la mitad del proceso detallado de las 3 muestras de campo. ¿Sí? Se va a ejecutar un ensayo de corte directo a gran escala in situ. Observen, esta sería una caja, la caja metálica, la vía de reacción y el procedimiento es exactamente el mismo. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Estaremos complementando la información en las sesiones de clase y también esperando sus consultas.